Esta semana yo me cruzaba en las librerías con un libro que se llama Curas con los pies en la tierra. Es un libro en el que se reconstruyen 10 historias, van pasando a través de 10 historias, 10 personajes eclesiásticos anónimos. Y estas historias tienen mucho sentido, han dejado una verdadera huella en esa sociedad, en ese momento. Obviamente esa huella en muchos lugares sigue perdurando hasta el día de hoy. María Elena Barral es autora, es doctora en historia, profesora de historia americana colonial e investigadora independiente del CONICET en el Instituto Rabiniani de la UBA, y ha tenido la diferencia obviamente de atendernos. María Elena, muy buenas tardes. Juan Carlos Rachi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto. Un gusto a vos y muchas gracias por este contacto, María Elena, como yo quiero verte. Contanos un poquito por qué decidiste consolidar estas 10 historias y hacer este recorrido en este libro por la historia social y política argentina. Mira, el tema del libro toma como un sujeto, con estos curas anónimos, como vos decías, poco conocidos, que, digamos, están muy presentes en nuestro presente, en nuestra vida cotidiana, pero no es ninguna novedad. En realidad, a lo largo de toda la historia argentina, incluso antes, su intervención en la vida social y política de sus respectivos momentos históricos será muy importante. Entonces, el libro toma estas 10 historias desde fines del siglo XVIII hasta ahora como una manera, por un lado, de mirar esas sociedades, ¿no? Esas épocas diversas, porque al tomar estos curas necesariamente aparecen las comunidades con las que interactuaban, en las que intervenían, y además porque nos proporciona una visión de la Iglesia bastante diferente a aquella que es el producto de mirarla solamente desde arriba, ¿no? Desde lo que pasa a nivel de las jerarquías, de los obispos, que es muy importante, que hay que tomarlo en cuenta, pero que se nos escapa toda una parte muy importante en la que sobre todo podemos ver a la sociedad, porque los curas sin esas comunidades no eran nada. Curas es precisamente cura de almas. Entonces, el libro propone mirar cómo era la interacción con esas sociedades diversas en el tiempo y, sobre todo, cómo era la intervención política, que también es una constante. Yo leía tu libro, ¿no? Y veía las referencias de dónde vos ibas extrayendo esta información. Y la Argentina tiene una particularidad muy especial, es que no existe un archivo de la cura eclesiástica porque ha sufrido, se ha quemado, creo que a mediados del año 50, corregime si estoy equivocado, y seguramente te habrá sido muy difícil poder reconstruir las historias de estos 10 personajes tan importantes, ¿no? ¿Cómo hiciste para poder llevar adelante toda esta consolidación de información, obviamente para poder cerrar y hacer este libro? Sí, bueno, como vos decís, para el caso sobre todo de Buenos Aires, ¿no? De la diócesis de Buenos Aires, no hay un archivo específico de la curia que se quemó en medio de los conflictos entre Perón y la Iglesia, y muchas veces los archivos eclesiásticos que son privados no están muy disponibles, hay cierta reticencia a abrirlos, ¿no? En otras zonas del país sí hay más, por ejemplo hay un archivo eclesiástico en Córdoba que sí está más abierto, en Santa Fe, pero bueno, sobre todo la primera parte de las primeras historias, las del siglo XVIII y de primera mitad del XIX, son parte de una investigación que yo llevo a cabo hace mucho tiempo y que formó parte de mi tesis doctoral y en la que yo me basé. Tuve que andar por archivos muy distintos y en general públicos. El Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y también el Archivo de Indias de Sevilla, el Archivo Histórico de Madrid, el Archivo del Vaticano, como para recuperar esos trazos de vida que muchas veces tampoco son tan habituales y a partir de un tipo de documentación como son los juicios, ¿no? Los litigios judiciales que brindan información cualitativa muy interesante, porque no necesariamente los curas son
están en medio del conflicto en el sentido de que sean acusados o cometieron un delito, pero muchas veces se los interroga como testigos o la palabra del cura es muy importante. Entonces, a través de esa fuente, que es una fuente en la que aparecen en general los sectores populares o sectores más invisibles, bueno, es una de las fuentes de las que me valí, pero en general hay que mirar una gran cantidad de fuentes para reconstruir algunos tramos muy cortos, porque lo que yo hago es en general tomar el momento en que estas vidas se hacen más conocidas porque tomaron contacto con acontecimientos más importantes, que podían ser la Revolución de Mayo, o podía ser en épocas más cercanas el triunfo de Perón, o bueno, según las historias se hacen visibles cuando linkean con esa historia, digamos, de mayúscula, pero la mayor parte del tiempo son vidas más anónimas y el desafío es reconstruirlas, porque gran parte de nuestra historia como país cobra sentido en la medida en que miramos lo que pasa más ahí abajo, ¿no? En el barro, con los pies en la tierra. Marielena, ¿puede ser que tengas alguna radio prendida o algo antes de seguir con la entrevista? Porque hay una copla ahí, ¿puede ser? No tengo ninguna. Puede ser el teléfono. Ah, puede ser el teléfono, porque se escucha un breve silbido, por eso te preguntaba. Ahí se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Sí. Buenas tardes, Marielena. Cristian Rao te saluda. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Te escuchaba y veo que hiciste un trabajo impresionante de investigación antes de hacer este libro. Y quería preguntarte, yo estuve hojeando el libro Curas con los pies en la tierra y veo que mencionás varios casos. Por ejemplo, uno de algún sacerdote súper reconocido, como es el caso de San José, el cura Brochero, el famoso cura Brochero. Sí. Otros tal vez de personajes no tan conocidos a nivel popular, como el de Pepe Pillem, un cura que andaba en bicicleta, un cura de Moreno, que no es masivamente conocido. Quería preguntarte, a raíz de esta diversidad, ¿con qué se va a encontrar la persona que abra las páginas de este libro Curas con los pies sobre la tierra? Bueno, se va a encontrar justamente con esa diversidad, digamos. Hay cuestiones que son comunes, como por ejemplo esta intervención social, digamos, y política a nivel local o a nivel regional. Esa es la constante y sobre todo lo que va a ir cambiando son las armas, ¿no?, de la política, ¿no?, que pueden ser muy distintas según las épocas, pero también se va a encontrar con una gran diversidad entre curas más nómades, como puede ser el caso de Julián Navarro de Rosario, que está en Rosario, después está en medio de la revolución. Ahí acopla, ¿no? Ahí acopla, sí, está acoplando ahí. Sí. Ahí está. Ahí está. Que está en medio de los conflictos de la Revolución de Mayo y termina cruzando la cordillera de los Andes con San Martín, hasta curas más territoriales que estuvieron muchos años en un mismo lugar, como Brochero, que estuvo casi medio siglo en Tras la Sierra y que fue un cura civilizador, pero que también recurrió a la política y a sus vínculos con Juárez Selman, que había sido su compañero en la universidad y en ese momento era presidente, y después, cuando no le cerró más ese vínculo, se relacionó con los radicales porque él quería hacer el tren Soto Dolores, o el mismo Pepe que vos mencionabas, que también estuvo como 50 años en Moreno, y buena parte de la dirigencia política local se formó, sobre todo la peronista, en esa parroquia en particular. Entonces se puede encontrar también con el caso de Villa Flandria, donde no es un cura, pero sí es un empresario católico como Julio Sterling, en que arma alrededor de la algodonera Flandria, una textil, una comunidad católica donde todos saben que es la Rerum Novarum, esa encíclica donde se convocaba a los católicos a luchar contra el liberalismo, pero también contra el comunismo. Y ahora
la banda de música de esa fábrica, que es casi lo único que queda de esa experiencia, también se llama Rerum Novarum, y se va a encontrar con los curas peronistas de los ingenios azucareros de la década de 1950 en Monteros y Famaillá, y con los antiperonistas, y se va a encontrar con la experiencia del cura Benítez, el asesor de la Fundación Eva Perón en el actual barrio Saavedra de la capital, que en ese momento se llamaba Perón, donde hasta dejó esculpida una imagen de Evita en el altar, que es un ángel alado, pero que tiene el rodete de Evita, y se va a encontrar con los curas en la opción por los pobres, que es el último capítulo, donde se ve, digamos, también un grupo que continúa un poco la experiencia del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, pero en un contexto muy diferente al de los 70. Y bueno, y después los curas coloniales, con el rol que tenían en el sostenimiento del orden político colonial, los unitarios y los federales, los que estaban, por ejemplo, tomo un caso de la época de Dorrego y del fusilamiento de Dorrego, uno que estaba un poco en la Guardia de Luján, actual Mercedes, en medio de esos conflictos, y se defiende desde los diarios unitarios del momento, como era El Tiempo, por ejemplo. Entonces se abre como una historia poco conocida, donde aparece mucho el conflicto, donde los feligreses acompañan a estos curas, pero muchas veces se les enfrentan, y donde la relación de estos curas con la jerarquía también cambia. A veces es conflictiva, a veces es indiferente, a veces es armoniosa. Yo leí el libro, ¿no? Y iba viendo las historias. Vos algo recién decías, el cura Brochero, vos lo definís como un mediador político, un poquito contabas. Y hay alguien que a mí me interesó muchísimo, quizás es el primero de ellos, que es Fernando Quiroga y Taboada, a quien vos describís como un cura alborotador, alguien que se enfrentaba frontalmente a las autoridades políticas de esa época en medio de un contexto de mucho conflicto, ¿no? De una manera muy particular. Sí, es el caso de Fernando Quiroga y Taboada, que es el primer cura de Gualeguay, y yo tomo un conflicto en 1782. Esa zona está siendo colonizada porque muy cerca de Buenos Aires, Entre Ríos, era hasta 1750 una zona que no estaba bajo el control colonial, y era una zona donde estaban los indios no colonizados hasta mediados del siglo XVIII. Y era una zona muy rica, donde había muchos recursos para repartir, y llega un cura que era español, pero que estaba en el Alto Perú, cerca de Potosí, a hacer un poco parte de ese proceso de colonización y de apropiación de recursos, y se alía de alguna manera a uno de los grupos que están tratando de controlar ese espacio, y cuando se pelea usa las armas que tiene a mano, que son las de la iglesia. Entonces, por ejemplo, para destituir al alcalde, toma el Santísimo Sacramento, lo saca de la iglesia, que es la hostia consagrada, ¿no? Y dice que es para dar el viático a un enfermo, y en realidad lo usa en medio de un ritual para destituir a este alcalde local, que se le estaba, digamos, que tenía otro proyecto a nivel político local, y bueno, y después termina muy enfrentado con quien es el fundador de Entre Ríos, que es Tomás de Rocamora, que justamente lo llaman para poner orden en medio de estos conflictos, y termina sumamente enfrentado, y está unos años por ahí. Es el fundador de Nogoyá, porque mientras lo están investigando por este conflicto aprovecha y se va a Nogoyá, que era la ayuda de parroquia de Gualeguay, y bueno, funda el pueblo, y hoy en Nogoyá hay un monumento que lo recuerda, que no tiene rostro porque no fue lo suficientemente conocido para
para que alguien estampara su rostro en alguna pintura o lo dibujara. Entonces es medio un indicio de quiénes son estos curas. La mayoría no conocemos su rostro, pero sus huellas son muy importantes. En Curas con los pies en la tierra hablas bastante del accionar de los curas, y por lo que te estuve escuchando y estuve investigando también, tiene cierto tinte político, si te quiere. Me tomo el atrevimiento de preguntarte, a ver si nos podés contar brevemente cómo ves hoy la relación entre la política y la iglesia. Bueno, es justamente el libro busca dar perspectiva histórica a un tema muy actual, ¿no? La religión y la política siempre tuvieron mucha vinculación, pero el desafío es ver cómo fue en cada momento histórico, ¿no? Es evidente que con un papa argentino que de alguna manera sabemos de su interés por la política y de su pasado también ligado a la política, determinados sectores del peronismo en su juventud, es evidente que este libro lo que busca dar es esta profundidad histórica, ¿no? Y ver que no es nuevo, que no es nada nuevo que el Papa se meta en política, o que para algunos se meta en política, o que se refiera o haga gestos vinculados con el momento actual a nivel mundial, y gestos menos expresivos, pero también importantes a nivel local, ¿no? Sabemos que Francisco, hay gente del mundo político argentino que recibe en el Vaticano y a otros que no, y hay fotos que concede y hay fotos que no, y hay fotos en las que se ríe más y en las que sonríe menos. Entonces lo que el libro busca es mostrar que esta presencia de la religión y de la iglesia y de los eclesiásticos en la política no era nueva, que tiene una historia larga, pero que fue diferente en función de el peso que tenía la iglesia en el país, los vínculos con la política local, el momento a nivel internacional, y el libro va desde cuando no había relaciones con Roma prácticamente, porque los curas coloniales dependían del rey de España, no del Papa, por el derecho de patronato, hasta los conflictos cuando el papado no reconocía la independencia ni la Revolución de Mayo, hasta cuando se empiezan a reconstruir esos vínculos, y el Concilio Vaticano I y después el Concilio Vaticano II. Digamos, hay mucho material en el libro que nos permite dar cuerpo y entender mejor este momento actual. Vos, María Elena, hablabas de huellas, ¿no? De personajes, hablas en tu libro, que fueron dejando una huella en esos lugares, en esos contextos históricos. Pero te quería preguntar, ¿qué huella te terminó dejando a vos el haber hecho ese libro y el haber conocido estas historias? Mira, a mí el libro me sirvió, lo escribí con muchas ganas, me gustó mucho escribirlo, aprendí mucho escribiéndolo. En algunos capítulos me basé en investigaciones de otros colegas que cito en las notas a pie. A mí me gustó mucho intentar hacer un libro para un público más amplio, salir de la jerga académica y mostrar estas historias con profundidad, pero con un lenguaje sin demasiados tecnicismos ni academicismos, que es posible. Y también me permitió a mí, que investigo sobre todo el pasado colonial y de los primeros años de la independencia, y ver estas historias unas al lado de la otra para ver estas continuidades y estos cambios. Me parece que en este momento donde la historia está siendo un poco desplazada y pareciera que no hay interés por el pasado, y que todo tiene que ver con el futuro y mirar el futuro, me parece que mirar atrás, mirar el pasado, da muchas pistas para entender este presente. Esas fueron algunas de las huellas que dejó en mí este libro. Y por ahí, ahora sacándote un poquito del libro y llevándote por ahí un plano más personal, vos sabés que en este programa le damos mucha
mucha importancia al tema de la vocación. Tratamos de dar un mensaje de que uno tiene que perseguir los sueños, tiene que perseguir lo que realmente uno quiere. Y uno lee tu trayectoria y es impresionante el camino que recorriste, obviamente estudiando la historia, ¿no? Y quería preguntarte cómo decidiste ser historiadora, cómo decidiste a empezar, ¿no? a estudiar todo lo que es la historia y empezar a entender un poco el pasado de la humanidad. Bueno, ahí hay varias razones. Una de ellas es la necesidad de entender el presente, ¿no? Incluso entender muchas de esas huellas del pasado. Me pasó que yo muy joven me estuve viajando y veía esas huellas, sobre todo en Europa, que eran que es muy fuerte la materialidad que tiene, y es como que ese vestigio me inspiraba para saber un poquito más, ¿no? Y bueno, y por otro lado, como vos decías, yo soy maestra, soy profesora, trabajé en la secundaria, ahora trabajo en la universidad, soy investigadora del CONICET, pero también poder estudiar historia estando también en contacto con el presente, no solo metido en el archivo, que es muy importante y me gusta y me encanta, pero no solamente, también es un camino muy interesante para hacer. Y yo lo que les diría a los jóvenes es que traten de hacer lo que más les guste, que traten de ser felices con los trabajos y con las decisiones que tomen, porque cambia la vida, ¿no? Entre disfrutar cotidianamente de la tarea a bueno, tener otros objetivos que mucho no tienen que ver con esos deseos. Yo soy investigadora de CONICET y hoy tampoco el CONICET está demasiado bien, como ustedes sabrán, y sin embargo, bueno, hay que seguir, y hay que seguir luchando, y hay que seguir apostando a los sueños y a los deseos de uno, y a hacerlo de la mejor manera, sabiendo que uno no se vuelve ni famoso ni rico, pero que puede hacer un aporte. Este libro a mí yo lo disfruté mucho en el sentido de que yo podía escribir para más personas, y me parece que eso me ayudó también a mí a clarificar muchas cosas, ¿no? Repensar determinadas cuestiones que por ahí en el ámbito académico están muy instaladas, pero que uno no las problematiza porque hay como un consenso, y cuando las tiene que comunicar a un público más amplio se abre a otras miradas que hacen preguntas que no son las que hacen los académicos, y eso da nuevas posibilidades de análisis y diferentes, y a veces muy ricas. Estamos hablando con María Elena Barral, doctora en Historia, investigadora independiente del CONICET en el Instituto Ravignani de la UBA y autora de este libro, Curas con los pies en la tierra, una historia de la Iglesia en la Argentina contada desde abajo, y que obviamente recomendamos. Muchísimas gracias, María Elena, por este contacto con Yo Quiero Verte. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente para vos, te mandamos un saludo enorme. Igualmente, chao. Bueno, estamos hablando con María Elena Barral. El libro que recomendamos esta tarde, Curas con los pies en la tierra, un gran libro si ustedes quieren leer sobre estas 10 historias, 10 personas que dejaron una huella en un lugar y en un momento determinado.